Contábamos como un acto, dijo, de cobardía, corrupción y mentiras. Así calificó el abanderado José Antonio Kast al presidente de la República por su intervención en la cadena nacional de ayer cuando dio a conocer la ley de presupuesto. Estamos aquí junto a Colomba Eichholz, que ha estado reportando el tema, no solamente de los candidatos, sino que también el presupuesto. Así que bienvenida, Colomba. No cayó nada bien en Republicanos esta cadena. Ya veníamos ayer con la discusión del presupuesto, que nos estaban gustando la eliminación de ciertas glosas, pero hoy día fue en torno al discurso del presidente. Sí, así es. Muy buenas tardes, Mati. Un agrado, ¿no es cierto?, de estar de nuevo contigo acá discutiendo ahora el tema del presupuesto y la cadena nacional que fue ayer la del presidente de la República, una cadena nacional de aproximadamente 16 minutos en donde el presidente entregó los ejes principales de lo que va a ser este presupuesto 2026, centrado en salud, en seguridad pública, en pensiones, entre otras materias. Decía el mandatario al comienzo, Mati, eso sí, de la cadena nacional, no esperó de hecho hasta el final, solamente en el comienzo se tomó ciertos minutos para también criticar algunas propuestas de los candidatos presidenciales actuales, principalmente de la oposición, eso sí, sin decir su nombre y su alusión a un proyecto en particular del candidato presidencial José Antonio Kast, que tiene que ver con un recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en 18 meses, una propuesta que ya había generado, Mati, diferentes reacciones y polémicas en el pasado. De hecho, cuando se dio a conocer esta propuesta ya había generado diferentes reacciones entre los candidatos presidenciales. Evelyn Matei, de hecho, lo emplazó en un debate televisado al candidato presidencial José Antonio Kast para conocer cómo eventualmente va a concretar esta propuesta del recorte presupuestario. Y no fue solamente entonces la candidata presidencial Evelyn Matei quien hizo esta pregunta, sino ayer el propio mandatario, a través de esta cadena nacional, dijo que hay que tener responsabilidad fiscal, que es una senda que ellos como gobierno están impulsando, que van a impulsar con este presupuesto 2026, pero que para seguir esa senda no hay por qué hacer recortes presupuestarios de tal magnitud que vayan a afectar a beneficios sociales, a programas que impulsa el Estado, y hacía alusión de hecho el presidente de la República a la PGU y su aumento, ¿no es cierto?, el aumento que ya se conoció y el aumento que también va a beneficiar a más adultos mayores a partir de enero del próximo año. Eso, Mati, en particular fue lo que generó las reacciones, pero antes de pasar a revisarlas, vamos a pasar a revisar en concreto qué fue lo que dijo el presidente de la República ayer en la cadena nacional. Yo les digo fuerte y claro, Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentran. Ese es justamente el camino que estamos recorriendo. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Hay una crítica, ¿no es cierto?, del presidente que evitó referirse a la propuesta del candidato José Antonio Kast por nombre. Es algo que, de hecho, hoy día José Antonio Kast decía que fue bastante astuto el presidente de la República al no mencionar el nombre de José Antonio Kast. Una de las razones, de hecho, de por qué el Partido Republicano no va a presentar alguna acción fiscalizadora, como tú decías, Mati, ya lo hizo Chile Vamos. La UDI anunció que va a recurrir a la Contraloría por haber vulnerado el principio de prescindencia política, según los parlamentarios que emitieron este comunicado desde la UDI. Algunos iban más allá, incluso de la oposición decían que aquí no es solamente el intervencionismo que hubo en el mensaje del presidente de la República, sino algunos incluso hablaban de una franja televisiva adelantada, ¿no es cierto?, a poco de la elección presidencial, con un mensaje del presidente que decían desde Chile Vamos y desde la oposición en general favorece a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. José Antonio Kast, de hecho, Mati, hoy estaba reunido con dirigentes y vecinos de la comuna de La Florida, y la verdad
verdad, Mati, en su rostro se veía bastante enojo, descontento sobre lo que fueron las declaraciones del presidente. En general, el candidato presidencial hace puntos de prensa luego de estos encuentros, por ejemplo, con dirigentes y vecinos, en este caso de la comuna de La Florida. Habla sobre el tema que conversaba, por ejemplo, con los dirigentes de manera extensa, pero hoy fue la excepción. Habló solamente un par de minutos del tema que estaba conversando con los dirigentes de La Florida y automáticamente pasó sin que le preguntáramos a lo que fue ayer entonces la cadena nacional del presidente de la República. Con enojo, como decía Mati, se veía en su rostro y también acusado, obviamente, al igual que los parlamentarios de la oposición, que hubo intervencionismo electoral, pero fue más tajante con la calificación. Decía que fue mentiroso, que fue un acto de corrupción, entre otras calificaciones, ¿no es cierto?, que decía hoy en la comuna de La Florida. Así que, Mati, te invito a que también pasemos a revisar esas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde el presidente, algún presidente, haya actuado con tal nivel de cobardía. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. Fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Yo no sé si estaba siguiendo el discurso en el teleprompter que le pusieron o se improvisó. Pero creo que todos han rechazado la manera en que él ayer le habló a todo Chile. Cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento. Y bastante duro, ¿no es cierto?, fue en sus declaraciones José Antonio Kast, calificando lo que fue la cadena nacional y en particular los comentarios sobre este proyecto que busca impulsar eventualmente, si se convierte en presidente, José Antonio Kast, sobre el recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares. Y además, Mati, no solamente el presidente hizo alusión en una ocasión al Partido Republicano y en particular, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast, sino también durante la cadena nacional hizo alusión al acuerdo que se alcanzó en materia previsional, haciendo alusión a que fue un acuerdo alcanzado gracias a la disposición de la oposición y también del oficialismo, pero dejando fuera, ¿no es cierto?, de este acuerdo a la ultraderecha, decía el presidente de la República, también haciendo alusión al Partido Republicano, que conocemos cuál fue su postura en la tramitación de la reforma de pensiones, también causando bastante enojo entre los parlamentarios de ese partido. Ahora también, Mati, justamente acaban de mandar desde la UDI que efectivamente mañana van a recurrir a la Contraloría a las 10:30 de la mañana. Citaron a la prensa para que puedan, obviamente, dar declaraciones sobre lo que ellos calificaron como un intervencionismo electoral. Evelyn Matei también estaba justamente desplegada durante esta jornada en la comuna de La Reina, haciendo incluso también una presentación de lo que va a ser su recorte presupuestario, de lo que ella propone en esta materia. 2.000 millones de dólares por año es la propuesta de Evelyn Matei, esos son 8.000 millones de dólares en 4 años, en donde también hizo alusión a esta propuesta de José Antonio Kast sobre el recorte presupuestario y en donde también se refirió a que eventualmente hubo intervencionismo electoral por parte del presidente Gabriel Boric. Decía que no correspondía que un presidente de la República utilice la cadena nacional para entregar mensajes y más aún en una carrera para llegar a la moneda, tampoco de la primera vuelta presidencial. Así que también pasemos a revisar qué es lo que decía Evelyn Matei durante esta mañana. No corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad, no corresponde. Yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto. 21 años. Conozco la ley de presupuesto al derecho y al revés. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se puede cortar, hemos dicho exactamente dónde y cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe. Ya, porque más allá del enojo de José Antonio Kast, él tampoco responde cómo lo va a hacer.
y es lo que está planteándole Evelyn Matei, que como tú bien recordabas, lo emplazó en ese punto en el debate, en el primer debate que se ha realizado, y todavía no da una respuesta. No, hoy de hecho se lo consultamos nuevamente en este punto de prensa en la actividad que realizó en la comuna de La Florida, y dijo lo que ha dicho en todas esas ocasiones en donde se le ha preguntado respecto a esto, a sacar a los apitutados políticos, como le llama José Antonio Kast, y que eso finalmente va a poder recuperar parte, ¿no es cierto?, del gasto público. Ahora también hoy Mati ejemplificó con obras públicas, no concretamente en qué cosas, pero sí dijo también, por ejemplo, se puede recortar en obras públicas. Eso ha sido solamente lo que ha dicho el candidato presidencial José Antonio Kast, que de hecho hoy Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, dijo que por esa poca explicación que entrega el candidato presidencial, lo cierto es que finalmente eso termina dando cuenta de que su equipo económico es precario. Utilizó esa palabra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que no fue el único que de hecho se refirió a esta polémica y a las reacciones que ha generado la cadena nacional del presidente. La misma ministra vocera Camila Vallejo también se refirió a esta declaración y también a las críticas sobre eventual intervencionismo electoral que han venido desde la oposición. Pero antes, Mati, de pasar a revisar eso, ayer también hablábamos de esta glosa de libre disposición, que también vamos a hablar de la glosa de libre disposición y no la conocida glosa republicana, para que no se preste para confusión, ¿no es cierto?, en el contexto. Que siempre se ha llamado glosa de libre disposición, además. Sí, además. Bueno, pero sobre la glosa de libre disposición, ayer ya anunciaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que se va a dejar fuera para el presupuesto 2026 esta glosa que le permite a la administración entrante utilizar recursos del presupuesto para las prioridades que estimen convenientes. Se va a dejar fuera entonces para el 2026, pero decían desde el gobierno van a tomar en cuenta lo que fue la recomendación de la Comisión del Gasto Público, que recomendaba la Comisión del Gasto Público que se pueda redistribuir o dar mayor flexibilidad del presupuesto y que el presidente obviamente pueda sacar de los diferentes, ¿no es cierto?, ministerios, las diferentes partidas y reajustar hacia sus prioridades. Ahora, eso tenía un tope según la recomendación de la Comisión de Gasto Público, un tope de un 10%, y hoy día también anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que además de entonces tomar la recomendación de la Comisión, lo cierto es que no la van a tomar en su totalidad. Es decir, ellos van a utilizar esta facultad de reasignación de recursos, pero no hasta un 10%, sino hasta un 1%, lo que de hecho se aproxima, Mati, a una cifra de 900 millones de dólares, que decía durante esta mañana el ministro Grau. Se asemeja también a lo que es la glosa de libre disposición, que por ejemplo eran 720 millones de dólares los que le había dejado el expresidente Sebastián Piñera al actual presidente Gabriel Boric. Y sobre esto se refirió ayer, pero hoy ya de manera más enfática, Janet Jara, que estuvo de hecho conversando con nuestro colega Ivo Goitz en exclusiva, donde hablaron de diferentes temas, pero sobre este tema en particular decía la candidata oficialista y de la Democracia Cristiana, Janet Jara, que a ella sí le gustaría que se reponga la glosa de libre disposición, que espera que eso sea algo que se pueda discutir y reponer en la discusión del presupuesto 2026. Así que también pasemos a revisar qué tuvo para decir la candidata Janet Jara. Creo que es necesario disponer de esa glosa de libre disposición. Y no es que uno haga lo que quiera con ella. Uno igualmente se ciña a las normas contables que regula la Contraloría General de la República, pero sí le sirven para poder hacer énfasis en su futuro mandato. Mire, yo no soy vocera del gobierno y no estoy en el gobierno tampoco, así que de eso no me hago cargo. Lo que no me parece a mí es que sigue insistiendo el candidato Kast en que va a reducir 6.000 millones y por el otro lado reclama por la glosa de libre disponibilidad, que son aproximadamente 700 millones. Entonces como que dice voy a reducir por un lado, pero reclamo para que me pasen por el otro. Falta una consistencia ahí en los argumentos. Todavía no le explica al país de dónde va a reducir esos 6.000 millones. Bueno, y también Janet Jara, ¿no es cierto?, insistía y emplazaba nuevamente a José Antonio Kast para que se pueda pronunciar sobre la propuesta del recorte presupuestario. Ahora, desde el gobierno, Mati, como ya mencionaba, se le consultó a la ministra vocera Camila Vallejo tanto por la glosa de libre disposición, esta reasignación de hasta el 1% que entonces anunció el ministro Grau, y también se le preguntó si es que finalmente hubo o no intervencionismo electoral por parte del presidente Gabriel Boric ante estas acusaciones de la oposición, lo cual
cual la ministra vocera lo descartó tajantemente, y también sobre la glosa de libre disposición dijo que nada está escrito en piedra, que por ahora, por el momento, la idea del gobierno es acoger la propuesta de la Comisión de Gasto Público, pero obviamente en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 esto eventualmente se podría modificar. Ahora es parte de la tramitación y la discusión. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo. En primer lugar, yo llamaría un debate sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas. Lo que ha hecho el presidente de la República de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la discusión de una de las leyes más importantes que discute año a año nuestro Congreso, que es la ley de presupuesto, seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? Aseguremos todos y todas ser responsables en términos fiscales y sociales, ¿no? Porque, insisto, es fácil a veces prometer grandes recortes, pero si no se dice cómo, teniendo a la vista las crecientes necesidades sociales de nuestro país, genera obviamente una incertidumbre muy grande. Bueno, vamos a ver también eventualmente, Mati, si es que en el transcurso de esta campaña presidencial, le queda poco para la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast aclara con mayor detalle cómo pretende hacer este recorte presupuestario que tanta polémica, ¿no es cierto?, ha generado. Y también vamos a estar atentos, obviamente, a lo que va a ser la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, donde la glosa de libre disposición, obviamente, también va a ser un tema entre los parlamentarios y, obviamente, el Ejecutivo, que se encuentra presentando también en estos momentos el presupuesto 2026. Bien, vamos a seguir, por cierto, porque además dentro de las propuestas del candidato es una propuesta muy importante, por eso que se hace tanto hincapié en la explicación. Bueno, Colomba, muchísimas gracias.